En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de marzo 12, 2018. Del Santo Evangelio según San Juan. Salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo, y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer, a la hora séptima, lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos pues ahora este precioso relato en cuanto a la fe. Y conviene recordar qué había pasado en Caná de Galilea, porque hoy el Señor nos habla de la fe. No solamente la fe como una idea, insisto y voy a insistir muchísimo. Me preocupa tanto que mucho de la idea, la gran mayoría de la idea en la Iglesia romana, sea pensar que fe es una adhesión mental, como Tomás de Aquino decía. No es suficiente eso. Eso no te va a salvar. Una adhesión mental es simplemente una ideología. A menos que pensáramos en esa adhesión mental, que esa adhesión mental te lleva al punto de cambiar, de religarte y vivir fielmente de acuerdo a lo que Dios te pide. Entonces sí es fe. Fe es fidelidad, sobre todo es confianza. Y hoy tenemos precisamente dos momentos de fe. Aquellos que le reciben bien porque han visto. Y esa es una parte tan importante y primordial. Y creo yo, y mientras más lo pienso, creo que es tan importante, una exigencia misma de la vocación. ¿Cuándo y a quienes Dios permite ser intercesores reales delante de Él, de forma tal que les permita imponer las manos y sanar, expulsar demonios? Cuando de parte de aquel que ha sido llamado hay un esfuerzo verdadero de ascesis y un esfuerzo continuo hacia la santidad, un continuo esfuerzo al seguimiento de la imagen del Señor, de sus acciones, de su vida específica. Muchas veces, incontables veces, ha habido testigos de esto y sigue habiendo, bendito sea Dios. Pero aquellos que hemos recibido la imposición de manos, muy rara vez pensamos que deberíamos de hacerlo. Sin embargo, el Señor nos dice hoy: lo recibieron bien porque habían visto los milagros que Él había hecho, los signos. Nosotros también tenemos que esforzarnos, no porque nosotros vayamos a estar pensando estar en una estampita, sino porque nuestros hermanos lo necesitan. Seamos pues como esos burritos, como el burrito que estaba atado para entrar a Jerusalén. El Señor lo necesita, déjense desatar, sirvan al Señor en realidad, hermanos, en el presbiterio. ¿Qué había pasado en Caná de Galilea? En Caná de Galilea había pasado el primer milagro del Señor. ¿Quién había tenido fe entonces? La Virgen. La fe de la Virgen genera aquel milagro hermosísimo que queda casi oculto, aunque no tanto, porque según la tradición ortodoxa, Natanael era precisamente el discípulo, el apóstol del Señor, era el esposo que se estaba casando ahí. Y al enterarse del milagro, se convierte a Dios y lo sigue. Un hombre casado, igual que Simón Pedro, igual que Felipe el apóstol. Ahora se encuentra a este funcionario real que va a suplicar que bajara a curar a su hijo. Seguramente el funcionario real esperaba que el Señor
le impusiera las manos, igual que Naamán. Y Jesús lo pone a prueba. Anda, tu hijo vive. Si el funcionario real nada más hubiera tenido la noción en su mente de Jesús, hubiera insistido, ándale, ven conmigo, anda, yo te llevo, te traigo, te pago, etc. Pero es la confianza, la fidelidad del funcionario, la fe que permite ahora este milagro. Él se baja convencido, dice, y creyó en la palabra de Jesús. Y se baja convencido. Y simplemente le confirman, efectivamente tu hijo sanó a tal hora que fue la hora en que tú habías escuchado esas palabras. Trabajemos pues y pidamos a Dios para que aumente nuestra fidelidad. No solamente el aspecto cognitivo, el aspecto intelectual, académico, que para eso hay tantos teólogos que son ateos. ¿De qué les sirve? Ninguno se va a salvar. Solamente la fidelidad verdadera en nuestra vida día con día, por la gracia de Dios nos salvará. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.